Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias hoy a todos por estar aquí. Muchas gracias, Gabriel, por estar siempre a pie de cañón y sobre todo a todos que lo hacéis posible, porque la verdad estas reuniones son el momento, ¿no?, fantástico para poder compartir estos momentos tan nutritivos, porque no cabe duda, ¿no?, de que el arte es una forma de nutrirnos. Voy a intentar compartir aquí pantalla, ¿vale? El PowerPoint. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Voy a abrir la pantalla completa. Bien. Bueno, pues hoy nuestra última charla va a estar dirigida a lo que se está conmemorando en el Museo Thyssen, que se está realizando, ¿no?, una conmemoración del centenario del Barón Thyssen. Y han sido varias las conferencias en las que hemos podido tratar o inclusive visitas, ¿no?, o conferencias sobre las exposiciones que ha habido a lo largo de entre el 2020 y 2021. Ha habido un programa sumamente ambicioso y extraordinario, dadas las circunstancias que tenemos, para que este año en el museo se haya celebrado, ¿no?, las muestras, las exposiciones que puedan realmente dar a conocer y sobre todo que tengamos la oportunidad de tener una visión mucho más cercana a la actividad del coleccionismo del barón Heini Thyssen que no en otros años. Y esto es la intención de esta charla, que veáis qué propuestas podéis visitar hasta finales de año, cuáles han habido, y también vamos a adentrarnos un poco en cómo ha sido ese germen del coleccionismo, qué ha pasado para que nosotros tengamos, afortunadamente, ¿no?, en Madrid un museo que conocemos, que alguna vez todos hemos ido, que está situado y que conforma parte de ese triángulo del arte, y que además es el primer museo que se abre en España de colección privada, y al año siguiente de inaugurarse este museo Thyssen en el año 92, en el 93 el gobierno lo adquiere. Por lo tanto es una colección que forma parte de nuestro patrimonio nacional y que, ¿por qué no conocerla? ¿Por qué no saber realmente, ¿no?, cómo ha sido su genealogía, cómo ha sido su conformación y a quién debemos el tributo de este año que se cumple el centenario del nacimiento del barón Thyssen? Bueno, pues para haceros un breve esquema y para que veáis quién fue tanto la figura de su padre como la de su abuelo, aquí os he traído de esta manera escalonada desde dónde comienza o cuáles fueron esos primeros pasos prácticamente involuntarios, en el sentido de que August Thyssen no va a tener la intención de hacer una colección. August Thyssen es el primero de la familia Thyssen, pero no de la familia Thyssen-Bornemisza, que eso ya será, ahora veo que la segunda diapositiva no está correctamente escrita, porque Henry Thyssen será quien se case con Margrethe von Bornemisza, que ahora lo vamos a ver. Pero August Thyssen sí es verdad que es, digamos, el primero que sienta las bases de un imperio económico basado en la siderurgia, en la industria de la siderurgia. A partir de entonces, su hijo Henry Thyssen, muy interesado en el arte, va a ser realmente quien comience la colección basada en maestros antiguos, pero quien la completa, quien la trasciende, quien ya realmente la lleva más allá de los primeros inicios del padre, es el último varón. Y si nos situamos en la época de August Thyssen, el que fuera el que comprara después de haber conseguido que todos los negocios funcionaran, compró este castillo medieval, el castillo de Landsberg, que actualmente pertenece a la familia. Y en ese castillo de Landsberg, él, en el jardín de invierno que tenéis aquí en esta imagen, es donde él, pues de repente se le ocurre, ¿no?, cómo poder decorarlo con las esculturas de Rodin. Rodin a principios de siglo fue digamos, uno de los artistas más reconocidos en Europa. Esas esculturas que veis aquí en el jardín de invierno del castillo de Landsberg son las que os encontráis cuando entráis en el hall del Museo Thyssen. ¿Cuántas encargó August Thyssen? Un total de 7. ¿Cuántas tenemos hoy en día? 4. Otras 2 pertenecen a Francesca Thyssen. Pero estas 4 que tenemos aquí forman parte de la colección Carmen Thyssen. Pues estas esculturas fueron realmente innovadoras porque
en realidad Rodin va a exponer en 1900, justo cuando se celebra la Exposición Universal de París, una de las exposiciones, digamos, con más explosión en cuanto, sobre todo, una de las más famosas, puesto que estaba el pabellón de la electricidad. August Thyssen quiso ver cuáles eran las últimas novedades de la industria. Ahí fue precisamente cuando París se iluminó, por eso la conocemos como la ciudad de la luz, la primera ciudad europea que se transformó con la luz eléctrica, y a todos estos avances August Thyssen está presente. Pues bien, él conocerá también la obra de Rodin, porque Rodin en ese mismo año, en 1900, inauguró su primera exposición individual en el pabellón de la Plaza del Alma de París, y fue un evento paralelo a esta exposición universal. Esta fue la exposición que catapultó a Rodin a la fama internacional, a la fama que va a adquirir, ¿no?, como padre de la escultura moderna en Europa. Pues si esas esculturas que fueron el primer paso, vamos a ver qué sucede con Henry Thyssen. Henry Thyssen estudia química, se doctora en la Universidad de Heidelberg, va a vivir en Londres. Él quiso ser diplomático, pero no lo consiguió, y va a conocer a Gábor Bornemisza. Gábor Bornemisza es el padre de Margit. Él es en realidad el chambelán del aquel entonces emperador austriaco Francisco José, y el barón Gábor, Gabriel, va a acoger a Henry Thyssen como a un hijo. Él tenía solamente hijas, por lo tanto, el incorporar un varón a la familia fue la forma en la que Gábor pensó que era la forma ideal para transmitir su título como varón al matrimonio entre Henry Thyssen y Margit Bornemisza. Al consultar la transmisión de este título con el emperador Francisco José de Austria y Hungría, pues no dudó en donar a Thyssen este título de nobleza húngara. Y es así como se conforma lo que hoy conocemos, ¿no?, como barón Thyssen-Bornemisza. Esto fue la unión de familia alemana, familia húngara, y junto a Margit Bornemisza van a instalarse, van a vivir en este castillo que estáis viendo aquí, en el castillo Schloss Ronhof. Es donde la familia comienza, donde el matrimonio comienza a tener sus primeros 3 hijos, pero el barón Thyssen no nacerá en este castillo. Se da una revuelta comunista en 1919. La familia, el barón Thyssen y su mujer, se ven obligados a refugiarse en otro país que no fuera el Imperio Austrohúngaro, y se trasladan a Holanda. Trasladarse a Holanda no es nada aleatorio, ya tenía negocios allí. El padre de Henry Thyssen tenía, digamos, en el puerto de Rotterdam toda una infraestructura funcionando, y es cuando ellos llegarán a la ciudad de La Haya. En la ciudad de La Haya es donde pueden, digamos, codearse con la alta aristocracia. Es una ciudad, digamos, donde ha estado tradicionalmente una alta sociedad, es una ciudad de empresarios, de banqueros, y poco a poco va teniendo, ¿no?, un ambiente cada vez más cercano a coleccionistas como el que estáis viendo aquí en esta imagen, a Eduard von der Heydt, aristócrata, banquero, coleccionista y también naturista. Si ponéis su nombre en Google podrá aparecer imágenes, ¿no?, en las que él aparece prácticamente desnudo como Gandhi, simplemente con un paño blanco, porque era un hombre sumamente interesante, sumamente excéntrico y diferente para la época. De hecho, von der Heydt tenía su casa en Ascona, cerca de Ascona, el Monte Verità, y fijaos cómo era la casa de von der Heydt. Pues era una casa atiborrada, ¿no?, un horror vacui de todos elementos que os podéis imaginar que conforman el coleccionismo: tapices, alfombras, objetos decorativos, escultura africana, es decir, una casa total y absolutamente fuera de lo habitual. En este momento, años 20, en el año 21 nace Heini Thyssen en La Haya. Es el momento en el que ya Henrik pues empieza a visitar galerías, museos. En el año 26 muere August Thyssen, y a partir de entonces
podemos decir que Henry Thyssen se siente más libre, más, digamos, libre para gastar el dinero que él quisiera en lo que quisiera, y planea hacer una colección basada en principios científicos. Él enseguida dice, ¿y por qué no hacer una colección que realmente reúna los grandes ejemplos de la historia del arte? Que sea una colección enciclopédica. ¿Qué quería hacer Henry Thyssen? Pues algo parecido a los museos alemanes. Múnich, ciudad cultural por excelencia, donde se reúnen, ¿no?, en la Alta Pinacoteca, la nueva Pinacoteca que se inaugura en 1880, y la Alta Pinacoteca reúne los ejemplos de obras maestras de la historia del arte occidental, desde la Edad Media hasta el Romanticismo. Pues bien, esta propuesta, esta intención que tiene en su cabeza Henry Thyssen la va a llevar a cabo, no se va a quedar ni muchísimo menos en agua de borrajas, sino que en 1930 ya inaugura una exposición en la nueva Pinacoteca. Esta exposición, que reúne hasta 428 obras, que aquí tenéis el catálogo de esa colección, es los Ronhof, se llamaba así debido, ¿no?, a esa primera residencia donde habitó el matrimonio Thyssen-Bornemisza, el castillo de Schloss Ronhof, y es precisamente posterior, ¿no?, años después, cuando la adquiere, cuando la hereda Jaime, cuando cambia de nombre a colección Thyssen-Bornemisza. Pero hasta entonces va a tener el nombre, no se la conocía, la Schloss Ronhof, como una de las colecciones potentes. En este primer año, en 1930, cuando expone en Múnich, no todas las críticas fueron favorables, todo lo contrario, porque se encontraron algunas piezas, 5 obras, en las que no estaban bien datadas, no estaban bien atribuidas, de hecho había un Vermeer falso, algo que hizo que realmente, ¿no?, la colección que había reunido Henry se mirara de soslayo. Algo que no le gustó nada a Henry Thyssen, esta impresión que tuvo el pueblo alemán, y él, que había pensado que podría luego depositar su colección en el Museo de Düsseldorf, ciudad en la que él, digamos, tenía actividad empresarial, finalmente desecha esta idea. ¿Quién le habla de que se fuera a Suiza? Pues le habla su amigo von der Heydt, que ya tenía su casa, su villa en Ascona, como habéis visto antes, y en 1931 fallece el príncipe Federico Leopoldo de Prusia. Momento perfecto para ver si él pudiera adquirir su residencia donde vivía, Villa Favorita. Seguramente todos habéis oído hablar de Villa Favorita, yo creo que es como la sede principal, ¿no?, de la que se conoce la vida del barón Thyssen. Que sepáis que el barón Thyssen, el último barón, vivió en muchas más ciudades, no solamente era Suiza, Lugano, sino que también en Londres, Marbella, Nueva York, es decir, él estaba alrededor del mundo. Pero bien, adquiere esta villa y Henry Thyssen lleva allí la colección. La colección para la que no penséis que lo hacía solo, ni muchísimo menos, sino que era una colección que tuvo 2 pilares, 2 asesores muy importantes. Uno fue Rudolf Heinemann, que va a seguir siendo el asesor de la familia, inclusive del último barón, hasta el año 1975, y otro será Friedlander. Friedlander era un especialista en pintura flamenca, publicó muchísimos catálogos, ¿no?, hablando de todo lo que es la pintura del norte. Pues bien, entre estos 2 grandes figuras, Henry Thyssen se deja asesorar, además de que Heine nos cuenta de cómo a su padre le encantaba encerrarse en el despacho simplemente para estudiar historia del arte. Era lo que más amaba, emplear su tiempo libre, ¿no?, el poder estudiar la historia del arte. Bueno, pues ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron juntos? ¿Cuál fue realmente, ¿no?, una de las piezas claves que va a reunir Henry Thyssen? Fijaos, desde que adquiere Villa Favorita, que es en el año 1931, esos primeros 5 años de la década de los 30, pero sobre todo del 32 al 35, Henry Thyssen tiene una fiebre coleccionista.
En esos 3 años es cuando se dan las compras más importantes, las más relevantes de la colección, porque aquí hablamos de unas obras maestras con peso. Tenéis la Anunciación de Van Eyck, el retrato de Enrique VIII de Hans Holbein, la famosa Giovanna Tornabuoni de Ghirlandaio, un durero, Jesús entre los doctores, el famoso Joven caballero en un paisaje de Carpaccio, obra que se ha restaurado este año de cara al público y que se acaba de estrenar la sala, ¿no?, donde se puede ver cómo ha sido el proceso de restauración. El grupo familiar en un paisaje de Frans Hals, que es una de las obras cumbres de la pintura holandesa del 17, y una obra de Caravaggio tan relevante como es la Santa Catalina de Alejandría, una obra tan importante para Henrik como para Heine. Para Heine Thyssen va a ser, digamos, su obra predilecta. Pues digamos que esta es una pequeñísima selección que he hecho. Ha habido muchísimas obras más, pero para que nos quedemos con las obras claves, porque una vez visitéis el museo, ocupan como lugares centrales en las salas donde están. Hay dos damas importantísimas dentro de la colección. Una es Giovanna Tornabuoni, que la tenéis aquí, y otra sería la Santa Catalina de Caravaggio. Esta obra de Giovanna Tornabuoni pertenecía nada más y nada menos que al banquero JP Morgan. En 1907 él la adquiere, pero se integra en la colección Thyssen en 1935. Esta imagen que estáis viendo aquí es el salón de la casa de JP Morgan, un salón donde tenía colocada la obra de Giovanna Tornabuoni, y precisamente porque para este hombre representaba como el paralelismo de la historia que le había pasado personalmente a él. Giovanna Tornabuoni se casa, Giovanna degli Albizzi se casa con Lorenzo Tornabuoni y a los 2 años fallece. Por eso Lorenzo pide a Ghirlandaio hacer este retrato, ¿no?, que conmemore la belleza de su esposa. ¿Qué le sucede a JP Morgan? Pues que su esposa, Amalia, fallece después de 6 meses de matrimonio. Ya sabían que estaba enferma de tuberculosis, ellos realizan su viaje de luna de miel por Europa, regresan a Estados Unidos con una salud en ella muy debilitada y Amalia Morgan finalmente fallece. Por lo tanto, para JP Morgan, contemplar esta obra era como contemplar la historia de su vida. Bueno, pues el varón la adquiere en 1935, siendo uno de los hitos de la colección. Es un retrato realmente formidable de un artista único de Florencia, que asistió a las mejores familias y que realmente no hizo uno de los retratos emblemáticos del principios del Renacimiento. Pero también está el Enrique VIII. Esta obra perteneció a la familia Spencer, a la familia de Lady Di, y va a ser adquirido en el 34 a través de la Galería Mercuria. Hay varias galerías que tienen un protagonismo esencial para esta colección. Una de ellas es Mercuria. Mercuria, digamos, que va a estar dentro de las galerías que tanto al padre como al hijo van a servir de puente de conexión entre el coleccionista privado y entre los coleccionistas privados, ¿no?, como intermediario. Esta es una obra muy, muy querida, ¿no?, y muy solicitada, sobre todo por Inglaterra. Era una de las obras por las que, digamos, pujaba el príncipe Carlos. Quería la colección finalmente termina en España, pero Inglaterra fue un país sumamente interesado, ¿no?, en ello. Bueno, el Joven caballero en un paisaje, que es una de las más conocidas de la colección, porque es uno de los primeros retratos de cuerpo entero en la pintura. No creáis que hay muchos ejemplos tempranos en el Renacimiento que pueda hablar de la representación del cuerpo entero, ¿no?, de un joven caballero cristiano. Es una obra que además es un auténtico enigma, porque todavía no sabemos quién es el retratado y todo a lo que nos acercamos es a una alegoría sobre un joven caballero cristiano, con el armiño, es mejor morir que mancharse, y con toda, digamos, una simbología de flora y de fauna que habla de esa lucha entre el bien y el mal, entre los valores que tiene que tener un caballero cristiano, como la fidelidad,
la lealtad, la espiritualidad, como vemos en el ciervo, y como está aquí, ¿no?, representada la vida, el otoño, la primavera, y es un ciclo vital, ¿no?, dentro de la obra. Bueno, de esta obra podríamos fácilmente, ¿no?, tener una conferencia en exclusiva para hablar de quién fue Carpaccio, que seguramente solamente con nombrar su nombre se os viene a la mente algo más que no un pintor, algo más bien gastronómico, y es que a él es debido ese nombre. Y podríamos hablar de la restauración, de todo el proceso que se ha llevado a cabo de limpieza sobre todo. Hay un antes y un después en la obra realmente impresionante. Y cómo este lienzo, que procede de la colección Vernon Wedgwood en Yorkshire, que permaneció hasta allí en 1919, la adquiere el padre del varón, siendo, ¿no?, como una de las piezas claves de la colección que ocupó en Villa Favorita. Y otro de los grandes, porque realmente no podemos decir que Frans Hals pasara inadvertido por la historia de Holanda, sino todo lo contrario, fue uno de los pintores de más renombre. Fijaos esta obra que en 1909 la adquiere el marchante Joseph Dubin. Luego va a pasar al banquero americano Otto Kahn. Se me ha olvidado deciros, Otto Kahn también tuvo esta obra, y en el momento en el que se desprende de ella, en 1935, el varón la adquiere. Esta obra en 1935 pasó momentáneamente, ¿no?, por la Mockmar Art Foundation de Nueva York, pero pronto la va a adquirir el varón, el padre del varón, Henry Thyssen, a través de la Galería Mercuria. Voy a hacer un interciso aquí para hablar de Joseph Dubin, porque tiene una historia sumamente interesante. Joseph Dubin era un marchante más que archifamoso en Estados Unidos. A él acudían todos los millonarios, es decir, toda la alta sociedad norteamericana, para adquirir obra. Digamos que hacía buenas transacciones, sabía tratar muy bien a sus clientes / amigos, que a veces se ponía un nombre antes que el otro, ¿no? Y resulta que llegó un momento en que sus coleccionistas, digamos, no tenían ya espacio para seguir guardando las obras. Y además el gobierno americano en ese momento decide poner un impuesto a esas grandes fortunas que iba a mermar mucho la capacidad adquisitiva de los clientes potenciales de Dubin. Por tanto, Dubin dice, me las tengo que ingeniar para seguir vendiendo obra y poder satisfacer a mis clientes e intentar que no paguen más impuestos por las obras que yo les venda. Bueno, pues Dubin convenció a Andrew Mellon, que es uno de los hombres más ricos en ese momento, estamos hablando también de los años 30, para que Andrew Mellon fundara en 1937 la que conocemos la National Gallery de arte en Washington, ¿no?, la Art National Gallery. Bueno, pues Andrew Mellon va a donar todos sus cuadros al museo para ponerlo en funcionamiento, y muchos millonarios como él hicieron lo mismo. Seguramente que ya adivináis qué pasa en el momento que hacen una donación, que quedan libres, ¿no?, de pagar esos impuestos. ¿Sabéis a dónde va esta obra el próximo año? Pues va a ir a una exposición, a una retrospectiva sobre Vittore Carpaccio en la Galería Nacional de Arte de Washington. Por lo tanto, por eso os he traído juntas las imágenes para que veáis que las dos proceden de la colección de Otto Kahn, que Joseph Dubin tuvo la genial idea de convencer a uno de sus grandes y potenciales clientes como Andrew Mellon para que creara, ¿no?, ese espacio donde pudiera donar su colección junto a otros muchísimos coleccionistas norteamericanos. Así que el negocio perfecto. Dubin ya no tenía problema para seguir vendiéndoles obras, y así es como Dubin queda, ¿no?, encumbrado dentro de la historia del coleccionismo occidental. Bueno, pues esa también es una de las grandes hazañas de Heini Thyssen. Aquí le veis en la Villa Favorita, en su despacho en Lugano, y aquí cuelga un retrato de August Thyssen, de su abuelo, que fue realmente el que montó el imperio, el que creó ya, ¿no?, el imperio de la industria siderúrgica y del
potencial económico de la familia Thyssen son Thyssen-Bornemisza, solamente es a partir del hijo de August Thyssen. Y una de las obras, porque quizá pensamos que Heini Thyssen quiso incorporar más obras, pero ya modernas. Esto no va a pasar hasta mucho más tarde, porque hasta entonces Heini siguió recibiendo las recomendaciones de los asesores de su padre, de Friedlander, de Heinemann hasta el año 75 inclusive, y tuvo una oportunidad excepcional para adquirir esta obra que veis aquí de Duccio y Buonysegna. Duccio y Buonysegna es uno de los grandes artistas del Trecento florentino. Fue el artista que pintó el altar mayor para la Catedral de Siena, dedicado a la vida de la Virgen y a la vida de Jesús. Pues esta obra la adquiere de uno de sus últimos coleccionistas, que fue John Rockefeller, y en 1971 la adquiere el barón para que complemente lo que es la obra, ¿no?, que comenzó su padre, y sobre todo la colección que empieza desde la Edad Media. Esta obra la podéis ver en la segunda planta del museo, en la primera sala. Os podéis dirigir a esta obra de 1310, ponerla en comparación con el resto y veréis el gran avance que hizo Duccio y Buonysegna en 1310 para introducir ya esas connotaciones, ¿no?, del naturalismo, de una pintura que intenta ser narrativa, expresiva, que ya tenemos un paisaje arquitectónico, una vista de ciudad, pero también un paisaje natural, por supuesto sobre ese fondo dorado que representa la luz divina, la luz, ¿no?, que acompaña todas las escenas religiosas que en aquel momento concibe el ciudadano del medievo. Bueno, y otra de las grandes adquisiciones, porque Santa Catalina junto a Ioana Tornabuoni, que son de las predilectas y que colgaba en su residencia de Daylesford, era la residencia que tenía el barón en Gran Bretaña, pero esta obra solamente ha pertenecido a 3 familias. La ordenó el cardenal del Monte. El cardenal del Monte la tuvo hasta el final de sus días. Pasó a la familia Barberini y de la familia Barberini pasó a la familia Thyssen, para ser una obra de 1599, siglo XVI, antes de que se conociera la genialidad de Caravaggio en 1600. Para ser una obra que fue un encargo privado del cardenal del Monte, brazo derecho de la familia Medici en Roma, y que llegara hasta la colección Thyssen solo habiendo pasado por el dueño, por el comitente original y una familia entre medias, es un auténtico hito. Vamos, no penséis que hay muchas obras de maestros antiguos, ¿no?, que se adquieren tan inmaculadas, tan impolutas de propietarios. Bueno, pues, ¿qué se celebra este año? ¿Cuál es realmente, ¿no?, el compendium que el museo ha querido brindar para darnos a conocer a Heini Thyssen? ¿Cuál es el legado de su colección? Pues además esta breve historia, os lo he contado muy brevemente cómo se conformó su colección y cómo la prosiguió el barón. Sabéis que el año pasado tuvimos, ¿no?, la exposición dedicada al expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán, él, digamos que empieza a acercarse a esos gustos cuando ya casado con Fiona Campbell. En 1959 es invitado por Niarchos y su mujer al crucero por el mar Egeo. En esa goleta de 3 mástiles, estos 4 matrimonios compartían no solamente un estatus económico y social, sino también una afición por el arte. Y será Niarchos y los Rockefeller quienes les lleven hasta la subasta de Ketterer. Ketterer entonces era el marchante del expresionismo alemán. En 1961 se celebra en Stuttgart una de sus subastas, un hombre que sabía manejar perfectamente bien el arte de la subasta. De hecho, la revista Der Spiegel, ¿no?, le va a coronar como el dios del arte de la subasta. Pues bien, es ahí donde Heini Thyssen compra esta primera acuarela de obra del siglo XX, una obra de Emil Nolde, que por un precio, ¿no?, desorbitante, realmente un precio que no era lo habitual para una acuarela, 17.000 marcos. Pero no solamente compra, 39.000 marcos, sino que compra también ese mismo día otra obra, una obra de Max Bechstein, que es El verano en Niden,
por 17.400 marcos. Fijaos, ¿no? Porque hay una gran diferencia de dinero entre una y otra. Esta es una obra de pequeño, mediano formato frente, ¿no?, a la de Maspestein. Bueno, pues ahí el varón digamos que se introduce, se sumerge por completo en el coleccionismo del arte del siglo XX. De hecho, si Ketterer fue el marchante y utilizó este cuadro de Haeckel para la cubierta del catálogo que va a hacer de una exposición itinerante en el año 1960, un año antes de que el barón Thyssen conociera a Ketterer, ya en el 58 aparece expuesta, ¿no?, en Essen. Y sabemos todos que procedía de la colección de Ketterer. El barón Thyssen y Ketterer fueron grandes amigos y todas aquellas obras que Ketterer protegía con especial cuidado, mimo, cariño, las quería el barón. Y de hecho muchas veces competían y jugaban, ¿no?, a ver en qué precio podían adquirirla. Pues fijaros si es importante que tengamos la obra del expresionismo alemán, que fue precisamente la que Adolf Hitler ridicularizó en esa exposición que inaugura en el año 37 para hablar de este arte degenerado, o sea, realmente una forma de ridicularizar, de infravalorar lo que habían hecho los artistas de la vanguardia, el primer movimiento de vanguardia alemán en el siglo XX. Es así como se llama, se inaugura en 37 en Múnich, ciudad cultural por excelencia en Alemania, y hasta el 41 recorrió varias ciudades. Tuvo un éxito de asistencia de público, porque claro, Hitler quería de alguna forma, ¿no?, inculcar que eso era un arte realizado por mentes dementes. Todo lo que el barón intentó defender, y de hecho compró obras tan importantes como esta de Jos Gross, que fue una de las obras seleccionadas para subastar en Suiza, ya que todas las obras de arte generado lo que hicieron también fue dar dinero para el armamento del régimen nazi, pero en esa subasta en una galería de Suiza estaba Kurt Valentin, judío, marchante de obras de arte, que consiguió comprar varias obras y escapó, huyó hasta Nueva York, donde la pudo vender a su propio artista, a Jos Gross. Bueno, gracias a Roman Norbert Ketterer se recupera muchísimas de las obras que estuvieron escondidas del expresionismo alemán, que estuvieron, digamos, todavía ocultas para el público. Ketterer se especializó en recuperarlas, y es así como el gobierno alemán le condecora con la Cruz Federal del Mérito en su 70 cumpleaños. Si la amistad entre el barón y Ketterer surgió por esta adquisición de joven pareja de Nolde, el gobierno alemán también supo reconocer el papel fundamental que tuvo Ketterer para recuperar y sobre todo para volver a impulsar el arte, ¿no?, el primer movimiento de vanguardia de los artistas alemanes. Bueno, y si vais ahora al Museo Thyssen, veréis, ¿no?, que en sus salas cuelgan paneles que os va a contar lo que os he contado ya hasta ahora. Y lo sumo con con dos imágenes que he traído para esta ocasión, porque a partir del año 75 el barón quiso organizar exposiciones internacionales. De hecho, aquí tenéis la portada del libro, ¿no?, que habla de una colección de pintura moderna en el año 1974. En la Kunsthalle de Bremen se expone toda la colección que reúne Heinrich Thyssen. Como él a partir del año 79 hace que la colección tenga un recorrido internacional, va a visitar las principales ciudades de Europa, Estados Unidos, Rusia, Australia, Japón, y de hecho aquí le veis, ¿no?, en una inauguración en Nuremberg. Y en 1986 llega por primera vez la colección Thyssen a España, y es una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid, que luego irá a Barcelona, y un año más tarde, ¿no?, va a estar en la Real Academia de San Fernando. Por lo tanto, el barón ya tocó con su obra España en el año 86. Y es en el 88 que, por asegurar el futuro de la colección para que no se disgregara, porque tengo que deciros que cuando murió su padre, Henry Thyssen, la colección quedó el 80% para Heine y el resto para sus hermanos.
con una condición, que Heine tenía prioridad para comprar las obras de arte que tenían sus familiares. Y fue así como Heine lo que hizo primero fue comprar a sus hermanos, volver a unificar la colección del padre, y ante el temor de que se volviera a dispersar las 775 obras que él reunió, va a firmar un contrato de préstamo con España, después de haber sido, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Era realmente, ¿no?, muy atractiva para Gran Bretaña, para el príncipe Carlos, era uno de los primeros que la deseaba, también para la Fundación Getty. También Alemania de alguna forma esperaba tener parte de la colección Thyssen en su país, y en 1992 es cuando ya se crea la fundación para gestionar la colección y se encarga Rafael Moneo que remodele el Palacio Villahermosa. Se abre el museo en el 92, Rafael Moneo comienza su remodelación en el año 88 y en el 93 la colección se adquiere por una cantidad de 350 millones de dólares. Traigo aquí los datos porque no me invento nada, prácticamente os los estoy leyendo para que quede perfectamente asegurado. En el 2004 es cuando se inaugura el nuevo ala del museo. Después del fallecimiento del barón se adquieren los dos inmuebles contiguos al Palacio de Villahermosa, se remodelan y se inauguran para poder exponer lo que Carmen Thyssen recibe como herencia del barón, prácticamente casi 300 obras, imaginaos, además de las 775 que están en la colección permanente. Y en el 2018 se firma con Francesca Thyssen, con el Thyssen-Bornemisza Art Contemporary siglo XXI, ¿no?, pues el poder organizar exposiciones anuales de la colección de Francesca en el museo. Bueno, pues después de todo este recorrido, como sabéis, este año, en el 2021, ya se ha firmado los 15 años con la colección Carmen Thyssen. El museo ahora mismo está en plena remodelación, es decir, colocando la colección Carmen Thyssen en su planta baja. No sabemos si dará tiempo a inaugurarlo a finales de junio, julio, pero bueno, es seguro que para otoño ya tendremos, ¿no?, la nueva reorganización de ambas colecciones. Y ahora, después de esa colección dedicada al expresionismo alemán, que daba, digamos, la nota, el pie de salida para hablar de este centenario del barón, tenéis la exposición de Georgia O'Keeffe hasta el 8 de agosto. Hicimos una conferencia, una sesión sobre Georgia O'Keeffe. El Thyssen es el museo que más obra tiene de esta artista norteamericana fuera de Estados Unidos, tiene 5 obras, y para esta exposición se han prestado 85, un total de 90. Esto os puedo asegurar que es un auténtico hito, primero porque nunca han salido tantas obras de Georgia O'Keeffe fuera de Estados Unidos y tampoco han venido a España esta cantidad de obra que permite ver la evolución del artista, la temática, y además hemos estudiado técnicamente en el departamento de restauración cómo era la técnica, ¿no?, y la conservación de las obras de arte de Georgia O'Keeffe, una artista meticulosa, muy preocupada por la trascendencia de sus obras, la conservación, y de verdad que os recomiendo a raudales. Es una oportunidad única porque luego esta exposición va a ir al Centro Pompidou de París y a la Fundación Beyeler en Basilea de Suiza. Fijaos que dos instituciones de gran peso. Si la tenemos por primera vez en España, dándonos esta inauguración tan importante, por favor, de verdad, aprovechar, porque esto es una ocasión única, no tendremos muchas ocasiones de ver a Georgia O'Keeffe. Además, que sepáis que el museo abre hasta las 9 de la noche, o sea que no hay excusas, no hay excusas. Y además se ha traído por primera vez los tesoros de la colección de la familia Thyssen. Todos los herederos han contribuido entre el año pasado y este, es decir, en el 2020, cuando se inauguró la exposición del expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen, y ahora los tesoros de la colección. Todos los herederos no han contribuido para traer estas piezas. Solamente os enseño dos, porque son piezas de artes decorativas, mobiliario. De hecho, en la exposición que hizo Henry Thyssen en 1930 en la Pinacoteca de Múnich, incluyó 88
piezas de artes decorativas. O sea que esto procede de muy antiguo y tiene piezas extraordinarias de alemanas, italianas, renacentistas del siglo XVI, del siglo XVII, que son un auténtico primor. Yo os recomiendo que vayáis al museo a verlas porque están en vitrinas, acompañan a la pintura de las salas y digamos que traerla en conferencia no pierde mucho de su contexto. Y además, pues la restauración que os he comentado, El Caballero de Carpaccio, que os recomiendo también que la veáis. Ya sabéis que con la misma entrada visitáis la colección permanente y la exposición de Georgia O'Keeffe. Planificar la visita porque al entrar, de hecho, al hall, simplemente al museo, al hall del museo, os vais a encontrar el retrato que hizo Lucian Freud del varón, que es una obra que pertenece dentro de la colección, pero también el que ha prestado Francesca Thyssen, ¿no?, para la ocasión del 25 aniversario que se celebró en el 2017 y que todavía contamos con él. 2 obras de Lucian Freud, uno de los retratistas más importantes del siglo XX, con el que el varón tuvo esa relación cercana para que Lucian Freud no hiciera 2 retratos del varón. Por lo cual creo que es más que manera, ¿no?, y una forma de honrar y de aplaudir y casi, ¿no?, de poder felicitar la hazaña del coleccionismo que hizo el barón Thyssen, la suerte que tenemos de tenerlo en España, una colección hasta 1993 se la conocía como una de las colecciones más importantes del mundo, de las colecciones privadas, y que hoy en día la tengamos aquí en Madrid y al alcance de la mano, os aseguro que es un auténtica suerte y auténtica oportunidad. Así que es así como os quiero dar las gracias de haber compartido un año más conectándonos con el arte, de desearos un feliz verano y de poder compartir ahora con vosotros, daros voz para que preguntéis todo aquello que deseéis saber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Vosotros. Genial. Dejo de Sí, compartir ahora para sí que nos me vemos todas veáis, las ¿no? caras. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, pues entonces, ahora vamos a, como somos poquitos y nos llevamos todos bien, lo que voy a hacer es que cada uno podáis desactivar vuestro micrófono y os podáis, le podáis hacer las preguntas correspondientes a Raquel. Yo creo que tiene mucho, Fenomenal. la historia del varón tiene mucho que contar, aparte de lo que ya ha contado Raquel. Entonces, si queréis, tenéis ahora mismo la posibilidad de reactivaros el micrófono y lanzarle todas las preguntas que queráis. Aprovechad porque ya os ha felicitado el verano, o sea que antes, ya hasta después de verano, seguro que ya no la vais a ver. Así que aprovechad ahora con Raquel. Venga, ¿algún valiente o alguna valiente? Yo, Clara Pérez. Clara. Sí, adelante. hola, buenas tardes. Muy buenas. Mira, yo quería preguntarte qué representantes españoles tenemos en la colección. ¿Qué artistas? Sí. Bien. Artistas españoles, los menos, pocos. Tenemos Zurbarán, Murillo, tenemos también Picasso, Dalí, Miró, es decir, los grandes de nuestra historia del siglo XVII y del siglo XX. Y con esos creo que hemos llegado. Muy bien. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Nada, a ti, Clara. Bueno, también, aprovechando esa pregunta que te acaban de hacer, Raquel, después de ahí nos podemos ir al Museo del Prado, que está cerquita, y si nos quedamos con ganas de arte español, podemos ir al Museo del Prado. Y después de ahí nos vamos al Reina Sofía. Y deciros que es esto no lo he comentado al principio y tenía pensado decirlo porque es algo muy importante, es una colección complementaria al Prado y al Reina. Al Prado, en cuanto a maestros holandeses del siglo XVII, tiene pocos. La colección Thyssen tiene casi 7 salas de maestros holandeses, imaginaos. Podemos ver absolutamente cómo se desarrolla el paisaje, las vistas de ciudad, las marinas, el bodegón, también la pintura de género, todo lo que es ya la pintura casi costumbrista, ¿no?, de Holanda. Y tenéis también pintura norteamericana del siglo XIX que no hay en ningún museo de Europa, en ninguno. Pintura de primeras vanguardias como impresionismo, fauvismo,
cubismo sí que hay en el Reina Sofía, pero digamos esa parte de escuela de Barbizon, de impresionismo, fauvismo, expresionismo alemán, complementa perfectamente al Reina Sofía, pero a la perfección. Vanguardias, por ejemplo, rusas, que no las hay en el Reina Sofía, pues aquí tenéis uno de los grandes capítulos de la colección. Dadaísmo, que sí lo tenéis en Reina Sofía, con surrealismo, pero expresionismo abstracto americano, tenéis grandísimos ejemplos. Escuela de Londres, pintura, un Bacon maravilloso, pintura de Freud, la habéis visto, y arte pop, que es hasta donde llega la colección, hasta los años 60. O sea que imaginaos que todo esto procediendo de un coleccionista privado, que por pura satisfacción para él. Una de las cosas que decía el varón es que el arte siempre le había ayudado, en lo profesional, en lo personal. Dice que había sido su pilar más importante a lo largo de su vida. Y os puedo asegurar que el arte, allá donde llega, reestructura la sociedad. Si os acordáis de la ampliación del Reina Sofía, el barrio de Lavapiés, cómo han surgido Helga de Alvear, gran galerista, la primera que llegó a la calle Doctor Fourquet, y cómo esa zona se ha revalorizado, cómo ha generado un movimiento artístico, social, es decir, la ha mejorado, porque el arte mejora la sociedad. El arte, creedme, que es un nutriente para el espíritu, y si lo es y está condensado en ese edificio que conocemos como museos o como galerías, que los museos son precisamente, ¿no?, los templos de las musas. Las musas son las hijas de Zeus que inspiraban la música, la poesía, el arte. Pues esos son los museos, son inspiración, por lo cual visitarlos siempre va a ser una oportunidad maravillosa para poder deleitaros. Raquel, yo te quería preguntar, no sé si porque esto es un poco, ya sabéis que si no, esta es la hora del sálvame y eso, y al final el salseo también interesa, que lo sé, os estáis riendo porque lo sé. Yo te quería preguntar un poco por la figura del Simón de Purí. No sé si nos puedes contar un poco, porque jugó un papel fundamental, ¿no? Sí, Simón de Purí fue el primer director artístico, por así decirlo, ¿no?, de la colección Thyssen cuando estaba ya en Villa Favorita. Él ha escrito en su libro, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero muy famoso, ¿no?, el de marchantes, coleccionismo, pues cómo fue toda su relación con la familia Thyssen. Mirad, Simón de Purí, es verdad que le tomó el testigo Tomás Llorens. Tomás Llorens, pensad que tuvo un papel fundamental en los años 90 en España, porque digamos que fue el que empezó a crear museos de arte contemporáneo. El Iván es también creación de Tomás Llorens. Y a Tomás Llorens se le vio como la figura que pudo, ya que la colección vino a España, ¿no?, pues tomar el testigo de Simón de Purí. Ahora bien, confesiones internas las desconozco y no os las puedo transmitir si pasó algo entre ellos o no, pero Simón de Purí en un principio sí fue un aliado fundamental, ¿no?, para Heinrich Thyssen. Y me preguntan por el chat lo de la anécdota del falso Vermeer. Pues sí, os comento, tenéis una charla estupenda de Guillermo Solana sobre el coleccionismo. Yo no he querido en ningún momento hacer un copy-paste, ¿no?, de la charla de Guillermo Solana, porque tenéis una charla excepcional, solamente un esquema y un resumen. Y ahí Guillermo cuenta, ¿no?, cómo hay un retrato que se atribuye a Vermeer, y en la exposición de 1930, pues digamos que se comprueba de que no es un Vermeer auténtico. No recuerdo ahora el nombre de este falsificador, de este copista de obras de arte que falsificaba, y se descubre que es de él, no recuerdo ahora el nombre, perdonadme. Y entonces digamos que fue una de esos puntos ¿no?, que hicieron que la colección Schloss-Ronhof, que entonces se llamaba así, pues tuviera críticas peyorativas y otras muy buenas, porque hubo de todo, pero digamos que manchó la reputación. Cambia el nombre de Schloss-Ronhof a Thyssen-Bornemisza en el año 47, cuando fallece Henry Thyssen, y como os he comentado antes, y esto lo cuenta muy bien Guillermo Solana, el 80% de la colección pasó a Heinrich Thyssen y el resto se repartió entre los hermanos, cada uno con una repartición desigual,
ya partiendo, ¿no?, que entre 4 manos a uno le quede el 80%, ya de por sí todo desigual. Y es ahí, ¿no?, cuando ya el Barón la bautiza como colección Thyssen-Bornemisza, como la conocemos hoy en día. Raquel, Sí. viendo que no pregunta a nadie, pues yo voy a Sí, aprovecha. Cuéntanos dicen que el retrato de Giovanna Tornabuoni fue el cuadro favorito del Barón. No, era la Santa Catalina. Ajá. El de Giovanna Tornabuoni perteneció a JP Morgan, al famoso banquero norteamericano, ¿no?, que tiene una grandísima colección, pero el favorito era Santa Catalina. Ese es una obra muy especial. Él la tenía, y además habéis visto, ¿no?, la presentación que él sale delante de la Santa Catalina, o sea, de hecho, por patronato esa obra no sale del museo, y Giovanna tampoco, ¿eh? Giovanna tampoco, es una obra de altísimo valor y se ha considerado que, vamos, a no ser que la solicitara el Prado, o sea, un préstamo, digamos, muy cercano, muy de casa, pues, pero lo que es viajar no quieren correr el riesgo. ¿La colección sigue creciendo? ¿Se compran obras nuevas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, la colección del Barón está cerrada. La colección del Barón es la que compró el Estado, el gobierno español en 1993, y es una colección ya terminada. Ahora bien, la colección de ella, que está en el museo, que es privada, De ella di el nombre de ella. Exacto. De Tita Cervera. Exacto. Es que es una colección privada y ella la tiene en sus manos. Ahora se ha firmado, ¿no?, este convenio y ahí está. Pero ella sí que adquiere obra. De hecho, es así como ha abierto el Museo Thyssen de Málaga, el de Andorra. El de Andorra es una sala de exposición donde ella, pues, hace exposiciones temporales con su colección de Madrid y de Málaga. La lleva a Andorra. Fantástico, una forma, mira, de llevar cultura a Andorra. Todo lo tenemos como el paraíso de la nieve, pues también introducir un poco de arte. Bueno, el paraíso de la nieve y de los youtubers que quieren evadir impuestos. También, pero bueno, un paraíso fiscal, ¿no?, para todos aquellos que van, efectivamente. Los que quieren comprar tabaco. Sí. Isabel, cuenta. Perdona, Raquel, ¿cuál es su opinión de la colección de Tita? ¿De cuál hablas? ¿De la colección de Tita de Madrid? ¿De sí, Málaga? La de Madrid. No, la de Madrid. Pues que es un auténtico tesoro, pero un auténtico tesoro. Mira, es una colección muy desconocida. Y una de las cosas que yo tengo, vamos, en mi agenda programada, septiembre-octubre, hacer una visita a la colección Carmen Thyssen, porque es obra del siglo XVII. Del siglo XVII tiene un Lucas Giordano, discípulo de Rubens, Van Dyck, discípulo de Rubens, Matteo Preti, maravilloso, o sea, tiene unas obras del siglo XVII, italiano, holandés. Nos meteríamos en la pintura francesa del siglo XVIII, pintura norteamericana del siglo XIX y luego las vedute, las vistas de ciudad italianas, y también la escuela de Barbizon y escuela de La Haya, precedentes del impresionismo. Vosotros sabéis el valor que tiene eso. De hecho, la obra que hace unos años llegó a subasta, la obra de Constable, que se subastó por 27 millones de euros. Estamos hablando, ¿en qué año fue? No recuerdo, en 2000 algo. 27 millones de euros por una obra, claro, una obra importantísima de Constable. Y tiene casi 300. Está el Matamua, el maravilloso Degas. Degas, o sea, tiene un Monet de 1925, del año que muere Monet, maravilloso, que es cuando ya Monet pierde la vista y es una pintura gestual, una pintura que se le considera el predecesor del expresionismo abstracto americano. Tiene pintura alemana, bueno, no sabéis la riqueza, de verdad, y es espectacular. Y primeras vanguardias también con un Edward Hopper, que es uno de los grandes valores de la colección Carmen Thyssen, Morandi, que Morandi es un artista italiano magnífico, ahora cotizadísimo, y bueno, obras claves. Os puedo asegurar que no tiene una pizca de desperdicio. Pensad
que fue lo que coleccionó el varón. El varón cosas malas no compraba, os lo aseguro. O sea que recomendable, ¿eh? En el momento que esté instalada, el que podamos visitarla. Pues no sé si alguien más tiene... Sí, Venga, una Rosa. pregunta Raquel, ¿cuántos cuadros contiene la colección permanente? No sé si lo has Sí, dicho antes. 775. O sea, no llega a 1000, ¿no? No llega, llega a casi 800. 800. No todos están expuestos. Hay obra sobre papel que se intercala, hay préstamos, que eso se anuncia en salas, y otras obras, por ejemplo, tenemos un Lucio Fontana, ¿no? que está en almacén. Bueno, pues no está expuesto en este momento. Pero vamos, pensad que en el Prado veis un 16% de la colección. El Museo del Prado exhibe un 16%. Aquí estamos exhibiendo me atrevo a decir, 95-97, sí, una gran parte. Una gran parte. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿No? Vamos a hacer como en las subastas, a la de una, a la de dos. Corte de martillo. Pues yo creo que en este caso el cuadro o los mejores cuadros se los vamos a otorgar a Raquel Sáez, que es nuestra experta en arte, y el agradecimiento de toda la comunidad alumni, que aunque ahora mismo estemos conectados unos cuantos, sí que nos consta que luego en diferido se suele ver bastante y se consume bastante este tipo de contenido de arte con el cariño con el que lo cuenta Raquel. El conocimiento y bueno, pues todo ese bagaje profesional que lo pone siempre en valor en cada sesión. Raquel, de nuevo agradecerte un año más, un curso más, no un año más, un curso más esta dedicación, y nada, pues te esperamos el curso que viene para volver a retomar conectándonos con el arte, que esperemos que se siga llamando Conectándonos con el Arte, pero esperamos a volver a tenerte y también a vosotros os esperamos seguir teniéndoos y que la comunidad de apasionados por el arte siga creciendo. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros siempre, que es un placer compartir el arte con personas tan abiertas, sensibles, permeables y con ganas de aprender y de conectarnos, porque el arte te conecta contigo mismo, con vuestra sensibilidad, y eso es lo que más placer nos puede dar. Así que animaos a que sigamos muchas veces juntos y sobre todo a que disfrutéis muchísimo con el arte. Gracias, Gabriel, gracias a todos por hacerlo posible. A ti, Raquel. Y si me dejáis poner una guinda a este pastel, mucho de lo que vemos en el arte ha sido representación de nuestra historia. Los artistas al final han representado esa historia a través del arte, han evadido la censura. Lo vimos en su caso con Guernica en un momento dado, en esa visita que hicimos virtual al Guernica y presencial también, si no recuerdo mal, Raquel. Sí. Pues ese es el puro ejemplo de cómo el arte puede evadir la censura y puede reivindicar muchas cosas. Hemos visto censuras al nazismo, hemos visto muchísimas cosas que a través del arte pues bueno, se ha conseguido saltar esa censura. No me voy a liar mucho más. Deciros que para nosotros es un auténtico placer teneros hoy conectados. Es un auténtico placer que los que veáis este vídeo en YouTube lo compartáis con quien queráis, y es un auténtico placer teneros como alumni, dados de alta, y que participéis en todas las actividades que organizamos con todo el cariño que le podemos poner. Os esperamos el curso que viene. Os invitamos a que tengáis actualizados vuestros datos. Esto ya queda grabado, lo había comentado antes de grabar, pero os lo recuerdo ahora, que se quede grabado para la posteridad. Y visitad de vez en cuando ceoalumni.com, ahí tenéis toda la actividad. Y también os invito, es que yo tengo mi bebé, y mi bebé es Views, que es la revista en la que, por cierto, tenéis un artículo en el que Raquel nos cuenta cómo es Feria Estampa, que es una feria que el director de la feria es antiguo alumno también, y que hace un recorrido por las principales piezas de esa feria. Así que si os interesa Feria Estampa, os invito a que os descarguéis Views, entráis tanto en el Google Store como en el Apple Store, ponéis Views, V-I-E-W-S,
y ahí vais a poder descargar la revista, la primera revista 100% digital e interactiva del sector educativo. Me queda fenomenal, no lo sé, que da gusto. Lo dicho, disfrutad del verano, nos vemos a la vuelta y cuidaros. Gracias a todos. Feliz verano. Muchas Un gracias. beso Hasta luego, grande. gracias. Gracias, un Hasta beso. pronto y a descansar. Hasta luego.